Hola, soy Gabriel Córdoba. Yo soy Víctor Gabriel. Citlali Rivera y Vanessa Ricardes. Y somos el ABC de la igualdad. Gracias por ver el video del día de hoy y sean bienvenidísimos. El día de hoy les vamos a hablar de la igualdad y la equidad, algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en el mundo y sus significados. Para comenzar, vamos con la palabra igualdad, que su etimología viene del latín, que es aequalitas, lo que significa llano o equilibrio. Consiste en repartir en partes iguales o en una misma porción un bien, un recurso, un servicio a las mismas personas. O sea, por ejemplo, si yo tengo un pastel y somos 4, a los 4 nos va a tocar la misma porción. A través de los años ha habido muchos movimientos que se han enfocado en darles los mismos derechos a las mujeres que algunos hombres ya poseen. De hecho, en un inicio, los movimientos feministas a eso se dedicaban, a que las mujeres pudiesen tener los mismos derechos de los hombres con respecto a posesiones, con respecto a voto, con respecto a posesión de bienes, para que pudiesen estar más o menos en un grado de derechos igual. Sin embargo, en los últimos años se ha tomado más consideraciones para los derechos de la mujer correspondiendo a su biología o algunas consideraciones que tenemos que hablar después, ¿no? Algunos ejemplos de estos movimientos. Uno de estos ejemplos es aquí en México en 1953, que es la reforma del sufragio femenino en México. Prácticamente esta fecha fue cuando se le dio el derecho del voto a la mujer. Otro ejemplo es, por ejemplo, en Albania, en 2011, cuando las mujeres se rehúsan a votar en las elecciones, hasta que el... ¿Presidente? No, era ¿Hasta que otra los palabra. candidatos? Los candidatos. Se me fue la palabra candidato. Dale. Voy a repetirlo. Otro ejemplo es en Albania, en 2011, cuando las mujeres se rehúsan a dar su voto en las elecciones municipales hasta que los candidatos se comprometan a actuar y dar respuesta a todas sus preocupaciones. Y es cuando el candidato electo firma, junto con todas estas mujeres, firma el acuerdo sobre la igualdad entre géneros. Básicamente, este acuerdo habla sobre los resultados como a futuros planes y sobre todo lo que la ONU estaba enfocado a, que era impartir esa educación, brindar información acerca de la igualdad de género y cómo las mismas mujeres pueden potenciar esta información a su favor y aplicarlo tanto en procesos políticos y gobernanza como en el caso de Albania en las elecciones políticas. Y pues es algo muy interesante de ver, ¿no? Que los diferentes movimientos a través de los años, porque hasta cierto punto nos dan a ver cómo era el mundo en ese entonces, ¿no? Cómo era México antes de que a la mujer se le diera el derecho de la educación, que se le diera el derecho de votar, de que se le diera el derecho a un sueldo, porque nos habla de un mundo que era pues muy diferente, ¿no? Un mundo que por sociedad, como lo hemos dicho en otros videos, le daba el derecho de estas cosas a los hombres y no como tal a las mujeres, porque las mujeres cumplían en ese entonces otro rol en la sociedad, que hoy en día pues ha cambiado mucho, pero también podemos ver el cambio a través de estos movimientos, ¿no? Que la verdad es algo muy interesante. Muchas veces, creo que esto es como para muchas personas, a veces también no entendemos por eso las razones de los movimientos feministas, ¿no? Porque a lo mejor nosotros crecimos en otro contexto social muy diferente a todo lo que había antes. O sea, entonces, hay veces que como hombres o como personas, incluso también mujeres, no entienden los movimientos por lo que luchan las mujeres, que todavía falta mucho por avanzar como sociedad. Pero si ves el contexto de tu historia de como país o como el mundo en general, o sea, se ha avanzado mucho y es por eso que debes de leer un poquito más, conocer un poquito más acerca de lo que había antes en tu país y ver por qué están los movimientos feministas. Lo que representan los movimientos, lo que representan realmente. Sí. Y bueno, algunos de estos movimientos han estado un poco más centrados en situaciones muy particulares que sufren las mujeres por su género, ¿no? Y es lo que han hecho muchos de esos movimientos, además de otorgar derechos a las mujeres,
crear conciencia sobre lo que es la violencia de género. Y es aquí cuando entramos, en lugar de igualdad, a un punto en el que entramos a la equidad, porque estamos tomando consideraciones completamente diferentes con respecto a lo que pasa una mujer, a lo que es su contexto, su situación específica, y no solo de una sola mujer, sino de lo que viven muchas mujeres día a día, y se crea conciencia sobre lo que se debe de hacer como sociedad para evitar que algunas de estas situaciones de violencia se tengan que dar. La equidad, para tener un poquito de contexto, también viene del latín, de la palabra equitas, y consiste, igual que la igualdad, en el reparto de bienes, pero en función de los méritos del individuo. Regresando al ejemplo del pastel, por ejemplo, si Víctor está más alto, a él le tocaría una porción más grande, y después a Jarvis, después a Citlali y después a mí, ¿no? Por el tamaño. Ahora, esto... Tú te ves más alta. Sí. O sea, igual me voy a chupar de aquí. Pero no hay problema. También lo podríamos ver como la equidad, ¿no? Quizá de otra forma, y no de altura. Si Gaia no ha desayunado y nosotros ya desayunamos, pues le podemos dar a Gaia un pedazo más grande del pastel equivalente, de manera que nosotros, como no necesitamos saciar nuestra hambre o una necesidad como tal, podemos reasignar los recursos mejor hacia una persona que de verdad los necesita. Y esto es un tema complicado, porque hasta cierto punto podemos caer en estereotipos de género otra vez, que puedes decir, es que la equidad de género no es correcta, porque toma muchos estereotipos de género de la mujer, como que la mujer es el sexo débil, que la mujer no es, o sea, no debe de, ¿cómo se dice? No debe de tomar un rol tan importante en la sociedad, o que tenemos que cuidar a la mujer como si fuera una cosa muy frágil, no dejarla salir, y puede llegarse a ver como incorrecto, ¿no? Pero la equidad sería, entonces, esa línea por la que caminamos. Es una línea muy delgada. Sí, exactamente. Es una línea por la que, sin necesariamente establecer que esas cosas son ciertas, las tomamos y actuamos conforme, ¿no? O sea, creo que es una connotación a nuestras acciones, en las que, aunque podría pensarse que tomamos estos estereotipos de género, la verdad es que no, estamos tomando generalizaciones para poder ayudar y poder tomar en consideración mejor al género opuesto, ¿no? Creo que ahí entra un análisis muy específico entre cada persona, porque como tú dices, no podemos generalizar. Tú y Víctor no necesitan lo mismo, Citlali y yo no necesitamos lo mismo. Entonces hay que tener como mucha diferencia en el contexto de la persona, o sea, no solo está el género y lo que viven las mujeres, sino es como lo que vive esa persona específicamente, cuáles son los retos que enfrenta día a día, cuál es la profesión que tiene o el rubro al que se dedica y cómo está afectando eso su vida, ¿no? La verdad es que eso es algo importante que podríamos profundizar quizá un poco más dentro de otros temas. Es importante no confundir la equidad con la igualdad. Es decir, no porque yo exija una paga igual a la de mi compañero, me van a poner a lo mejor, por ejemplo, lo que dicen de que, ¿quieres tener igualdad? Pues entonces también te voy a poner a cargar los 3 costales de cemento que yo cargo como hombre, ¿no? O sea, no es eso lo que se busca. O sea, una cosa es equidad y otra cosa es igualdad, y es como el ejemplo que ahora nos va a dar. Sí. Por ejemplo, un ejemplo real fue en 1908 en Nueva York, sobre protestas de las condiciones del trabajo femenino, que prácticamente trabajaban unas jornadas de 12 horas sin parar y con sueldos mínimos a los del hombre, siendo que el hombre trabajaba menos. Entonces, ahí fue lo que se buscó las protestas, es la equidad de mismas horas y mismo pago, o menos horas y que te paguen menos por lo que haces. Ahora, creo que algo que ha sido muy importante con respecto a este como rubro de la equidad ha sido como los descansos que se le pueden dar, la maternidad que se le da a la mujer incluso, ¿no? Que es pagada, que le permite a la mujer que esté trabajando y que esté pudiendo atender a su familia, aunque también se ha dado en el caso contrario que
a una mujer justo porque se puede embarazar, justo porque tiene la posibilidad de tener esta incapacidad tan larga. Ahora las empresas dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que no nos conviene tener una mujer, entonces, porque pues en cualquier momento te nos puedes ir. Y ahí entra entonces la equidad. Porque si recuerdan, en videos pasados hablamos sobre la nueva ley donde se le da como tiempo de paternidad al hombre. Entonces, ahí entraría la equidad. Tanto tú como mujer te haces cargo de tu hijo como tú como hombre, como papá. Ahora, creo que es importante, porque dijiste algo, hacer la distinción entre equidad y igualdad, porque la equidad hasta cierto punto es renunciar a algunos beneficios que yo tengo para que otros puedan tenerlos, mientras que la igualdad es todos cortamos con la misma tijera a todos, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque a la hora de que estamos tratando a una persona con equidad, muy probablemente vamos a tener que renunciar como tal a algo que tenemos como privilegio, algo que tenemos como somos iguales, te tengo que tratar igual. No, pues me voy a quizá a relegar un poquito y te voy a dar la oportunidad porque pues ese es el trato que te mereces. Tienes esta situación que te amerita, en la que necesitas quizá un poquito más de apoyo, en la que necesitas un poco más de consideración, ¿no? Que eso es algo que de repente queremos mucho, ¿no? No, es que me piden todo, no me consideran, que tengo otras cosas de hacer. Y es exactamente ahí donde entra la equidad, ¿no? Entender qué es lo que nos afecta a todos y saber cómo actuar para poder compensar esas faltas, esa deficiencia que las otras personas podrían tener gracias a sus diferentes situaciones que las representan, y poder estar todos en una armonía y justicia, ¿no? Algo que sea justo para todos. Aunque también tenemos que saber identificar las situaciones y casos en donde tenemos que utilizar la igualdad o la equidad, porque la igualdad también puede ser buena. Si tienes un trabajo en equipo, ahí entraría, yo considero, más la igualdad, porque a todos nos toca trabajar lo mismo. A lo mejor todos tenemos la misma materia y Gabriel trabaja, pero le toca la misma parte que a Javier, porque pues es lo justo. Exactamente, porque la justicia no está asociada nada más a la equidad o a la igualdad, sino que está asociada a lo que todos podemos, o sea, que todos aportemos de una manera equivalente, ¿no? Quizá, hay cuestiones en un trabajo, ¿no? Un trabajo en equipo que son más pesadas que otras. Se puede considerar, oye, tú hiciste esto podría ser poco, pero es algo muy pesado, te damos oportunidad de, pues, ya tú descansas, nosotros nos encargamos de lo demás, o no has hecho nada, tú vas a hacer todo esto. Bueno, y recuerden, chicos, ya estamos concluyendo el video, pero hay que repasar un poquito las cosas, ¿no? Hay que saber cuándo aplicar la igualdad y cuándo aplicar la equidad, porque dentro del marco de referencia de justicia van a ser en diferentes ocasiones. Recordemos que hay que saber qué es lo que representa cada movimiento, porque quizá a veces podría llamarse feminismo, pero en realidad está abocando a la igualdad entre géneros. Y también hay que saber, sobre todo, y hay que entender el contexto de cada persona para saber cómo poder aplicar la equidad correctamente. Y bueno, chicos, aquí concluimos el tema de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto se las podemos responder en siguientes videos si nos la dejan en los comentarios, y nos estaremos viendo en la próxima sesión de ABC de Igualdad. Sin mucho más que decir, soy Javier Córdoba. Yo soy Víctor Gabriel. Soy Claudia Rivera. Soy Vanessa Ricardes. Y nos vemos en la próxima edición. ¡Adiós!